las niñas empiezan a tomar el comportamiento de sus hermanas fallecidas. Y en una noche, el papá se acerca al cuarto de las niñas y las escucha platicar. Y una de las niñas le dice: no quiero que me vuelva a pasar, tengo mucho miedo, el coche nos está persiguiendo. Dice, porque todavía me acuerdo que tenía mi mano y mi boca llena de este líquido rojo. Dice, y no podía respirar. Dice, sentía que me ahogaba. Y dice la otra niña, dice, no, ni me lo recuerdes, parecías un monstruo. Hasta te salía algo rojo de la cabeza. Empieza a recibir visitas de un hombre que tiene una túnica blanca y tiene una capa azul. Se llama Seti. Y él en estas visitas a esta niña, a Dorothy, le revela, le dice, ¿sabes qué? Tú viviste conmigo, tú y yo nos conocimos en tal año, tú vivías en Egipto, pero como yo ya estaba casado y tú te sacrificaste para que yo no tuviera problemas y te quitaste la vida. Y el alma de esta muchacha reencarna en el cuerpo de esta niña Dorothy. Buenas noches, amigos del terror. Sean ustedes bienvenidos a un episodio más del Club de las 3:33 AM. Mi nombre es Marco Barlo y para mí es un gusto que me estés acompañando en este largo viaje hacia el mundo del terror y lo desconocido. Recuerda que si te gusta mi contenido, no dudes en darle like a este video, suscribirte a mi canal y compartir con aquellos que consideres amantes del terror. Recuerda también que si tienes historias o anécdotas del mundo paranormal, puedes escribirnos a nuestras redes sociales o comentar tu historia en la caja de comentarios de cada uno de los episodios. El día de hoy vamos a tocar una temática bastante interesante y bastante controversial, porque es una temática que no estamos acostumbrados a cuestionarnos y que no estamos acostumbrados tampoco a profundizar, porque escapa un poquito de nuestra educación, de nuestras creencias religiosas, y este es el tema de las vidas pasadas y de la reencarnación. Y para esta temática me acompaña Paulina Segoviano. Buenas noches, Paulina, ¿cómo estás? Hola, Marco, muy bien. Muchas gracias por invitarme otra vez a tu canal. No, pues muchas gracias a ti por aceptar esta invitación. Y el día de hoy traemos una temática bastante compleja, podemos decirlo compleja y bastante intrigante, porque escapa bastante de muchos conceptos que tenemos ya bien cimentados, como es el de trascender generación tras generación en diferentes personas. ¿Qué quiero decir con esto? De que nosotros no estamos acostumbrados a pensar que esta vida es para un aprendizaje y probablemente en otra vayamos a aprender otra cosa, o creer que podemos reencarnar en diferentes personas en diferentes partes del mundo. Solamente consideramos nosotros que el día que falleces ya se acabó todo, ya tu alma, tu espíritu, tu conciencia, todo desaparece y ya, se acabó todo de Paulina. Sin embargo, hay estudios, hay casos, hay documentación de gente que asegura haber vivido en otra época y da detalles de otras cosas que no había manera de poder explicar, por lo cual nos hace pensar que está reencarnando en otro cuerpo. Y es una temática compleja en ese sentido, porque ¿cómo te vas a meter en la cabeza el de decir Paulina fallece y el día de mañana o dentro de 50 años o dentro de 100 años va a estar la conciencia de Paulina en otra persona, en otro cuerpo, en otro país, en otra ciudad? Ve tú a saber, porque hay muchísimos casos muy variados. No siempre tiene que ser en México. O sea, si fallece en México no tienes por qué reencarnar en un mexicano. Puede ser en otra nacionalidad, dependiendo de muchas cosas. Y hay muchas teorías que se lanzan alrededor de esto, como que vienes a hacer diferentes aprendizajes, y si no los completas, es como que no, hasta que pases de nivel, pasas a otro aprendizaje. Se van acumulando y tienes que repetir algunos aprendizajes, pero ya no está el cuerpo de Paulina. Ya no están las características fisiológicas y físicas que conocíamos. Por lo tanto, se presta a otro cuerpo. Quiero creerlo yo que es de esa manera. Entonces, ¿cómo ves tú esa temática que es tan compleja? ¿Qué percepción tienes tú de la reencarnación? Porque reencarnar significa volver a tener otra carne.
Sí, claro. En palabras muy coloquiales y muy simples, volver a tener otra carne, es decir, una conciencia, agarra otro cuerpo. Tenemos una vida, pero en otro cajón, en otro empaque, que no es el que enterraron ya de nosotros. Así es. Durante la vida o hace mucho tiempo. Pues en esta temática de la reencarnación, como dices, es muy compleja porque, bueno, y lo voy a poner de esta forma. Es una creencia no occidental. Uh-huh. Aquí nosotros regularmente, aquí en México, pues estamos acostumbrados a esta idea cristiana, ¿no? De a lo mejor sí tu alma permanece, pero es una vida eterna, pero ya no en un cuerpo. Entonces, esta creencia que yo la veo más de no occidental, es una idea compleja porque se trata de mantener, como dices, la conciencia, la personalidad, los modos, las mañas, las fobias de una persona. Yo las considero como que vamos a llamar el paquete completo que hace a una persona, que hace a Marco, que hace a Paulina, a cualquier persona, es tan fuerte y es tan potente que trasciende el tiempo, la materia, y en algún momento pues tiene que caer en otro cuerpo, ¿no? Claro. Entonces, religiones, por ejemplo, como el hinduismo, el budismo, que sí consideran a la reencarnación como parte de sus preceptos, en Oriente pues son muy aceptadas. Aquí para nosotros de repente esas ideas, como dices, chocan porque no estamos acostumbrados a escucharlas hasta que encontramos casos muy precisos en donde hay personas que recuerdan detalles muy precisos, muy específicos, que de otra manera pues no te puedes explicar, ¿no? Que empiezan a hablar de cosas que a ellos no les tocó vivir en el tiempo físico y que las recuerdan. Entonces, para mí es una idea, sí la considero muy válida, sí considero que puede existir, porque te digo, el paquete completo del ser humano es muy fuerte, es muy potente, como para limitarse solamente a un tiempo y a un espacio. Y a una materia. Así es, tienes muchísima razón en esto que estás diciendo y yo también coincido contigo. Creo que sí existe la reencarnación, o por lo menos para mí suena bastante factible, dado de que a esta vida venimos y aprendemos constantemente. Por lo tanto, siempre tenemos aprendizajes y de entre esos aprendizajes nunca sale la respuesta de decir ¿a qué vengo yo a este mundo? No sabemos hasta que nos encontramos una piedra en el zapato durante el trayecto de nuestra vida que dices, claro, esto me está costando mucho y quizá este es mi aprendizaje, uno de tantos. No estamos hablando de aprendizajes triviales como aprender a leer, escribir, a hablar en público, aprender a patinar. No. Estamos hablando de aprendizajes reales que trascienden a tu vida, que de verdad que impactan en tu persona completa. Entonces yo soy un fiel creyente de que tenemos no solamente un aprendizaje que obtener en esta vida, sino que estamos llenos de retos y de aprendizajes y que si no completamos en esta, porque la vida no nos va a alcanzar, no nos va a esperar hasta que podamos completar todos los aprendizajes, tienes que venir en otra vida para poderlo completar. Así es. Entonces yo soy fiel creyente de eso, sí creo en la reencarnación. Sin embargo, aún así sigo teniendo muchas dudas porque no sé en qué momento te toca reencarnar, cada cuántos años, porque hay gente que reencarna luego. Tengo un caso del que te voy a platicar que reencarnan instantáneamente, pero hay otras personas que tardan 100 años, 200 años, miles de años y dices, ¿cómo es posible? ¿En qué momento? ¿Quién dictamina eso? Y fíjate que eso está friki, lo que he pensado, pero también considero como la reencarnación porque no es un tema común. No es como que te encuentres a la vecina que yo me enteré que reencarnó. No. Es raro. Quizá la gente de tu alrededor que ha fallecido no reencarna aquí, reencarna en otro lado. Así es. En otra ciudad o no ha reencarnado. Y le toque reencarnar en otra época en donde ya no estés tú con vida para poderlo corroborar. Pero también pudiera ser quizá una falla en la Matrix. Podría ser. No sé si tú has escuchado esta teoría, ¿no? De que nosotros estamos en
el mundo, el universo está dividido en dimensiones. Ujú. Entonces, nosotros que estamos aquí en esta, vamos a llamarla tercera dimensión, podemos en todo caso, al morir, elegir si queremos reencarnar en esa teoría que yo he llegado a escuchar, en donde tú te encuentras con una especie de seres de quinta dimensión que te dicen, ¿sabes qué? Te faltó aprender, no sé, el perdón. Ah, exacto. ¿Quieres regresar y tener otra vida en donde te ayude a lograr ese aprendizaje del perdón? Tú, como un ser autónomo, les puedes decir, va, sí me aviento otra vida, si quiero, o en todo caso les puedes decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero. Y estos seres no te pueden obligar a que reencarnes y subes al, vamos a ponerlo así, pues al nivel que sigue. Entonces, yo sí creo que te digo, en no sé cómo llamarlo de otra forma, paquete, sí vas aprendiendo y sí vas desarrollando ciertas cosas en esas distintas etapas de vida que no necesariamente tienen que ser una sola. Ajá, sí, sí, te entiendo. Uh-huh. Y sí es cierto esto, en el que a veces nos cuesta mucho como esta habilidad emocional, mental de, por ejemplo, en el caso del perdón, el saber perdonar, el saber tener paciencia y todo eso nos cuesta mucho trabajo y no nos ponemos a pensar que a lo mejor ese es un objetivo de vida y que Así venimos de es. alguna otra vida, de muchas vidas anteriores, a poder concluir con esa tarea. Uh-huh. Y hay otra cosa que también creo yo que tiene relación con las reencarnaciones y con las vidas pasadas, porque ahorita vamos a profundizar específicamente en las reencarnaciones, pero esto es como el preludio, Sí, algo esto que es una es introducción. totalmente complejo. ¿Te has fijado o te has dado cuenta de que muchas personas tienen fobias que dices, ¿en qué momento ha visto una araña en su vida y Sí. le tiene pavor a las arañas? Ni a los alacranes, ni a las víboras, ni a los cocodrilos, ni nada, pero le tiene un Uh-huh. pavor horriblísimo a las arañas. Es la primera vez que ve una y parece que la conociera y que la ha perseguido esta araña durante muchísimos años. Sí. Yo siento que las fobias tienen que ver en la forma en la que trascendimos o perdimos la vida anteriormente. Siento que tiene mucha relación. No digo que es la causa por la cual tenemos ese miedo o esa fobia o ese pavor, pero por ejemplo, hay gente que le tiene miedo al mar inexplicablemente, gente que le tiene miedo Sin conocerlo. sin conocerlo, gente que le tiene miedo a las alturas, a los aviones, que dices, ¿de dónde sale eso? No, es que tengo mucho miedo, no sé por qué, pero bueno, puede haber ese registro que quedó, esa marquita, esa huella, esa cicatriz de alguna vida pasada donde falleciste de esa manera y ahora lo recuerda tu inconsciente, lo recuerda Ajá. tu Y te esencia mantiene espiritual, alerta, y ¿no? te Al mantiene respecto. alerta porque es una manera en la que interrumpiste tu vida. Quiero creer yo que es así, me suena bastante factible. Sin embargo, no hay nada determinante, no hay estudios que corroboren o que desmientan por completo estas cosas, por lo tanto queda al aire y va a seguir siendo una temática intrigante, bastante Controversial y muy compleja, porque hay gente que ha dedicado su vida completa a entender esos enigmas también. y no les alcanza la vida. No. Por ejemplo, tú sabes que una de las pues características del ser humano, ¿no? Es siempre querer saber o siempre querer responder el por qué. ¿Por Sí. qué pasa? Entonces, hay un psicólogo, me parece que es canadiense, que se llama Ian Stevenson, que sí se ha dedicado o dedicó buena parte de su vida a tratar de poder poner ¿cómo te digo? Que la ciencia pudiera explicar este proceso de la reencarnación. Es pionero. Él es pionero en esto. Hay otros psicólogos, otros profesionales que se han dedicado a estudiarlo, pero en esta complejidad que tiene la reencarnación, tú sabes que eso no se puede medir. No. Entonces es imposible, ¿no? Entonces hay casos muy particulares en donde sí se han podido establecer una especie de patrones, pero no son concluyentes. A pesar de que este señor estudió 3,000 y tantos casos, pues no podemos decir que son concluyentes porque tienen sus particularidades cada uno de ellos. Claro. Hay unos que son más famosos que otros,
porque pudieron, los que tienen como más arraigo, más credibilidad, pues son los que ofrecieron muchas pruebas, ¿no? De que estaban Exacto. recordando cosas de otras vidas. Es como la forma a lo mejor de medirlo. Entre más pruebas puedas comprobar, entre más indicios puedas comprobar, entre más datos que te da la persona que supuestamente está reencarnada, te puedas tú comprobar, creo que sale más como esa fiabilidad que de lo que te está diciendo es realmente un caso de reencarnación fidedigno. Porque sí puede haber mucha gente que a lo mejor sí dice 2, 3 datos y de 20 datos le atinó a 2 o a 3. Puedes decir, bueno, puede ser, no puede ser, pero no me fío tanto de esta información. Pero hay gente que de 100, 90 puntuales. Ajá, muy precisos. Ajá. Sí. Por ejemplo, lo platicábamos. Quienes dan más datos acerca de reencarnaciones son los niños. Ajá. Hay una, ¿qué le podemos llamar? Como una ventana de tiempo. Un umbral. En que los niños empiezan a tener recuerdos muy vívidos de alguna vida pasada. Regularmente estos recuerdos pues son cosas que los perturban, ¿no? Que los ponen, los hacen que se cuestionen el por qué yo estoy aquí si hace, no sé, una semana yo estaba en otro cuerpo. O por qué yo estoy aquí si yo ya era, porque soy un niño si yo me acuerdo ser un hombre o una mujer adulta. Entonces, ese umbral, como dices, pues es cuando son pequeñitos, cuando todavía están desarrollando su lenguaje, cuando a nivel de su fisonomía están en desarrollo. Entonces, muchas veces por eso es la controversia, ¿no? Que no se les da como no se les toma como datos muy fiables porque te los están dando niños. Entonces, eso genera mucha controversia. Sin embargo, los niños vamos a recordar que son pues estas personitas que hablan sin tapujos, que hablan sin miedo de ser criticados y no hablan con filtros, hablan directos, hablan lo que sienten, son espontáneos, por lo tanto, pudiéramos decir que no importa que sean niños, sin embargo, podríamos decir que hablan con más verdad que muchos adultos que conocemos. Así es. Y sí, precisando muchas cosas, ¿no? Que de otra manera ellos no tendrían por qué saberlas. No tendrían por qué conocerlas. ¿Tú conoces algún caso de estos? Conozco principalmente 2 casos. Uno sobre una niña de la India y otro sobre una niña inglesa, muy conocidos. O sea, arráncate con el primero. ¿Cómo ves? Si te platico primero el de Om Seti. A ver, vamos a escucharlo. Esta niña que originalmente su nombre no es Om Seti, se llama Dorothy Eady, es inglesa. Este caso es muy viejo porque se desarrolla más o menos, ya como tal empieza a desarrollarse en los años 30. Pero esta niña pasa algo muy particular. Ella nace en 1904 en Inglaterra. Nace en una familia pues acomodada, a su familia le va muy bien, pero un día la niña se queda sin supervisión y tiene un accidente muy fuerte, se cae de unas escaleras. Cuando pasa este accidente, la niña tiene un golpe muy fuerte en la cabeza y la niña desafortunadamente pues pierde la vida. Su familia se asustan mucho, llaman a un doctor, el doctor va a la casa de los Eady, corrobora y les dice, ¿saben qué? Pues pone una hora de muerte, su niña murió. La familia pues está devastada. Cuando el doctor les dice, yo venía preparado para una consulta, necesito regresar a mi consultorio para traer las cosas necesarias para preparar el cuerpo. Permítanme ir al consultorio, voy por las cosas, usted fírmeme aquí por favor, que ya pusimos como una especie de acta de defunción. Sí. Cuando regresa el doctor, se encuentra con que la niña, a la que había declarado ya sin vida, la niña está viva, jugando con sus muñecas. ¿Cómo crees? Riéndose, como si nada le hubiera pasado. O sea, justo en ese momento. En el lapso en el que el doctor se va, la familia pues está ahí devastada, llorando, la mamá está deshecha, el papá igual. El doctor regresa y cuando abren la puerta de su cuarto, pues la niña está jugando, riéndose, como si no le hubiera pasado nada. Ah, caray. Entonces, el doctor pues
apenado, ¿no? Porque les dio o sea, imagínate. Como un diagnóstico falso, completamente falso. Ya ni la agüitada que les dieron. Sí, no, imagínate yo si, no sé, le aviento una chancla o algo. Cuando la niña la vuelven a revisar y les dice, pues mira, sí tiene un golpe muy fuerte, pero pues la niña está bien. Está hablando, reconoce a las personas, o sea, no hay ningún problema. A nivel físico no le pasa nada, pero a partir de esa fecha, la niña empieza a tener comportamientos muy extraños porque empieza a hablar de Egipto. ¿Cuántos años? ¿Me recuerdas la edad de la niña? Eso fue en 1907, la niña tenía 4 años. 4 años. Ajá, 3 años, perdón, porque había nacido en 1904. Esta niña empieza a hablar sobre Egipto, las pirámides, los faraones, empieza a hablar sobre cosas que ella pues a esa edad no tiene que saber. Empieza a tener roces con sus papás, o sea, imagínate la niñita pequeñita de 4 años, diciéndole a su papá, llorando, pataleando, haciendo un berrinche, porque le dice, yo quiero irme a mi casa. El papá al principio la ve y le dice, no, mi amor, estás en tu casa, yo soy tu papá. No, es que tú no eres mi papá. Tú no eres mi papá, yo me quiero ir a mi casa, me quiero regresar, mi casa tiene jardines, aquí no hay jardines, o sea, Inglaterra, un lugar bien lluvioso, muy sombrío, yo me quiero ir a mi casa, en mi casa hay sol, hay jardines, hay agua, y los papás no se explican por qué la niña está teniendo estos comportamientos. Conforme va creciendo, la niña entra a un colegio católico, en la era postvictoriana, en donde empieza a tener muchos problemas porque cuando les están explicando, por ejemplo, los versículos de la Biblia donde hablan sobre el éxodo de los judíos cuando salen de Egipto, la niña se para y dice, están equivocados, así no pasó. Entonces la maestra manda a llamar a los papás, oigan, ¿saben qué? ¿Qué libros le dan a su hija en su casa? No, pues, no, es que la niña se la pasa hablando de Egipto, está como obsesionada con ese tema. La cambian de escuela, en la otra escuela pasa lo mismo. Bueno, para no hacerlo tan largo, un día llegan unos familiares de visita a la casa de los Idi y las llevan, como para pasar el rato, pues los llevan al Museo Británico, donde tienen pues se hizo toda esta recolección de piezas de las culturas antiguas. Y ya cuando al final del recorrido, que va con sus tíos, sus papás, la niña entra a la sala donde está la exposición egipcia. Y a la niña se le desorbitan los ojos porque entra y ve las estatuas, ve los sarcófagos, ve las momias que para ese momento ya estaban expuestas ahí. Y la niña se suelta a llorar. En algún momento encuentra una estatua de, no estoy segura si era Osiris, Anubis. La niña se hinca, se quita los zapatos, empieza a besar los pies de las estatuas. Y los papás bien sacados de onda, ¿no? Así como de, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Párate. La niña no se quiere ir de ahí. Y les dice, es que esta es mi familia. Aquí está mi familia. Los papás se sacan mucho de onda y pues dicen, ¿qué onda contigo? Pasa un ratote, le dicen, mira, nos vamos a ir a dar otra vuelta, tú mientras ve, tú nunca habías visto nada de los egipcios, tú revisa. Los tienen que sacar casi a la fuerza del Museo Británico porque la niña no se quiere salir. Entonces, la niña se escapa de la escuela para irse al Museo Británico y estar ahí con su familia. Entonces, quien se da cuenta de esta situación era un curador. Para ese momento todavía no se les llamaba como tal egiptólogos, pero era la persona que había descifrado para ese momento la mayoría de los jeroglíficos egipcios que habían llegado a Inglaterra. Era el curador del museo. Entonces él dice, habla con los papás y les dice, pues a ver, déjenmela aquí. Esta persona que se apellida Bush, le dice, a ver, ¿por qué te gusta tanto la cultura egipcia? Y la niña le dice, es que yo viví ahí. El hombre se saca de onda y les dice, pero ¿cómo tú ibas a vivir ahí? No, mira, a ver, te voy a enseñar. Este símbolo significa agua. La niña le completa, ¿no? Agua. Norte, sur. O sea, la niña sabía exactamente todo el significado de muchos jeroglíficos. Y la niña
Este señor le dice algo como, a ver, y si tú vivías ahí, ¿qué estaba primero, el templo de tal o el templo de tal dios? No, a la derecha estaba el templo de no sé quién y a la izquierda estaba el templo de no sé cuál. Le da descripciones muy exactas de la disposición de los templos. Bueno, este señor les dice, ¿saben qué? Esta niña, pues yo no sé de dónde saca eso, pero todo está correcto. Ella dice, ya cuando cumple los 14 años, que empieza a recibir visitas de un hombre que tiene una túnica blanca y tiene una capa azul. En estas visitas, ella dice, el hombre me reveló su nombre, me dijo su nombre, se llama Seti. Para los que nos gusta esto de la egiptología, Seti fue un faraón del siglo XIII a.C. O sea, imagínate hace cuántos miles de años. El faraón le dice, ¿sabes qué? Tú viviste conmigo, te llamabas Batreshit, creo que era, ojalá que sí lo esté pronunciando bien. Tú y yo nos conocimos en el templo. Seti, hago la aclaración, Seti es muy famoso porque es el papá de Ramsés II, el que tiene todo esto en la Biblia de las plagas y es el que libera a los judíos. Sí, ¿no? sí. Seti se vuelve muy importante porque tiene uno de los gobiernos más fructíferos de Egipto a nivel de economía, política, bueno, se vuelve una persona muy importante y él en estas visitas a esta niña Dorothy le revela, le dice, ¿sabes qué? Tú viviste conmigo, tú y yo nos conocimos en tal año, tú vivías en Egipto, nos conocimos ahí, nos enamoramos, pero como yo ya estaba casado, no pudimos tener una relación como tal, y tú te sacrificaste para que yo no tuviera problemas y te quitaste la vida. Él le dice que tuvieron un romance muy tórrido cuando él era faraón. No se podía saber porque el faraón pues tenía que ser, pues vamos a ponerlo como perfecto. Sí. Y la chica, Batreshit, que era una sacerdotisa, que no era como una especie de, hacían como una especie de votos de castidad, de que se iban a dedicar todo el tiempo al culto a los dioses, no podían conocer hombres. Entonces, para que ninguno de los dos tuviera problemas, la muchacha se sacrificó y se fue a encerrar en un lugar con muchas cobras. La pican, la muerden, le quitan la vida y el alma de esta muchacha reencarna en el cuerpo de esta niña Dorothy. Entonces, al paso de su vida, pues esta muchacha se volvió alguien muy importante porque ella ayudó a encontrar algunos de los templos que estaban sepultados bajo la arena del desierto. Ella le ayudó a algunos arqueólogos, se casó por ejemplo con un egipcio, tuvo un hijo al que le puso Seti, de hecho el nombre que luego ella dice, ya no me digan Dorothy, me llamo Seti. El nombre es una traducción de madre de Seti, porque a su hijo le puso Seti. Sí. Se va a vivir a Egipto, ahí en Egipto le ayuda a los arqueólogos como a ubicar en dónde están los templos. Ella decía que era su casa, era el templo de Seti, que es un lugar que tenía jardines. Ella les dice a los arqueólogos, ¿sabes qué? Si excavas de aquel lado, ahí te vas a encontrar por dónde estaba todo el jardín, por dónde corría un arroyito que ayudaba a regar el jardín. Les da descripciones muy precisas y la quieren poner como a prueba, ¿no? En esto de, a ver, si de veras eres una reencarnada, pues me vas a decir algo, ¿cómo se dice? Que nadie más va a saber. Ajá. Y ella les dice, bueno, o sea, ella nunca hizo, vamos a decir, publicidad de su caso. Les dice, bueno, ok, sí. Ella les dice, ahí hay un templo que ustedes ya empezaron a excavar, pero ese templo tiene un túnel que lo conecta a otro templo que ustedes todavía no encuentran. Los arqueólogos como que dicen, ahí no hay nada, ¿no? Sí. Váyanse, ahí en ese templo que ya empezaron a excavar, váyanse por tal lado, pasen tal cámara, bajen, hay un subterráneo, ahí en ese subterráneo se van a encontrar un túnel y efectivamente,
la excavación se extiende, encuentran el túnel y llegan al templo que ella les dijo que iba a estar ahí. Entonces, de esta manera como que se comprobó, ¿no? Que realmente Om Seti, pues sí recibía información de otra vida. Vamos, no que ella tuviera los recuerdos como tal, sino que tenía la ayuda de este personaje que se le aparece y le va dando todas estas indicaciones. De hecho, por ahí está la teoría de que este señor que se le aparecía, Seti, en realidad era un viajero en el tiempo. O sea, te digo, es un tema muy complejo. A mí me gusta mucho este tema de Om Seti, porque ella ayudó a desarrollar ya como tal la egiptología. Le dieron así como, a ver, pues si tan buena eres, ahí te van 2000 piedras para que nos descifres todos los jeroglíficos. Se tardó 2 años en descifrarlo. O sea, era como si ella estuviera leyendo así. Sí, mientras los egiptólogos estaban desde el siglo XIX ahí tratando de descifrar el jeroglífico, Om Seti en 2 años descifró 2000, no 2000 jeroglíficos, 2000 bloques de piedra con miles y miles y miles de jeroglíficos. Eso fue como lo que dijo, o sea, hizo decir a la gente, ella es una reencarnada. Sí, claro, no hay manera de que sepa tan detalladamente esas cosas. Así es. No había manera, Paulina, porque es que son detalles muy precisos. No, o sea, si ni los arqueólogos que tienen como estos mapas trazados de lo que van descubriendo, de lo que ellos creen que cómo pudiera seguir el camino con base a la historia que están claro. de la ciudad de la que están estudiando. O sea, ellos son los que saben más y son gente estudiada y que bajo los libros o los escritos que encuentran, los pergaminos, van dando cuenta de qué es lo que hay que seguir y qué se esperan encontrar. Pero esta persona, Om Seti, sabía perfectamente lo que se iban a encontrar y me imagino la cara que pusieron al saber que tenía mucha razón. O sea, hay cosas que realmente no te puedes inventar y que por mucho que seas superdotado, que tengas como esa habilidad de genio de poder analizar y deducir, no hay manera de que adivinaras eso. Sí, no lo hay. O sea, realmente ese es un caso súper impresionante y es, tú lo comentaste al principio, dijiste, hay un umbral en el que los recuerdos de reencarnación se hacen más presentes, más pronunciados, que es de los 2 a los 5 años. Después de los 5 años empiezan a desvanecer paulatinamente, pero no en todos los casos. Así es, sí, no. Es en la mayoría. Como de manera muy general, por eso se marca como este umbral, pero hay casos muy específicos y casos muy impresionantes como el de Om Seti, que permanece desde chica hasta que fallece. Toda su vida. Falleció con la reencarnación de esta mujer que venía de Egipto. Sí. Incluso ella, la gente, los mismos egipcios se sorprendían porque ella en algún momento pensaríamos, no sé, por ejemplo, que la juzgaron de loca, así de, ay, no, y déjala. No, en realidad en Egipto la tomaban como una autoridad. Los arqueólogos, cuando estaban como atorados en alguna parte de sus excavaciones, de sus investigaciones, acudían con ella y le preguntaban así como, oiga, voy bien en lo que estoy descifrando. Ni los mismos egipcios rendían culto a los dioses de la manera en la que ella lo hacía. Comparaban los rituales que no sé, se acordaban de sus ancestros y ella los hacía de forma, vamos a llamarla como, pues no primitiva, pero sí que correspondían al tiempo en que ella desea vivir. O sea, no había manera de que ella estuviera No, es como si tuvieran a una persona de Egipto literalmente de esa época allí, actuando ella de manera natural. Exacto. Y los demás así como que, ¿qué onda? Eso no venía no venían los libros. Pues claro que no venían los libros, porque esa es una persona realmente fiel a las, ¿cómo se dice? A las tradiciones de su tiempo. Sí, completamente. Fíjate que sí me sacó de onda esa parte de que nadie pudo comprobar a lo mejor o tratar de desmentir a esta persona pensando que era un genio o que por ahí escuchó o vio, pero ni siquiera estaba la documentación y la información que ella misma sabía hasta que después lo comprobaron. Es decir, ella dice algo, los demás tratan de investigar a ver si es cierto, pero no hay información,
Luego lo descubren, sabíamos, ya saben entonces que tenía razón. Así es. ¿Sí me entiendes? Entonces ella estaba adelantada a eso porque obviamente conocía cosas que ellos apenas estaban investigando. Ujú. Y esta persona que se le aparecía, Seti, y que probablemente era un viajero en el tiempo, hay muchísimas teorías también con respecto a eso y es bastante interesante pero súper complejo. Y también pudiéramos decir seres de otra realidad. Sí. Que están también manejando la Matrix de la humanidad a través de la historia. Ujú. Podemos hablar de reptilianos, de seres extraterrestres. Ve tú a saber, Egipto está súper complejo y lleno de muchas cosas que no tienen explicación. Sí. O sea, realmente, ahorita que tú mencionaste sobre los ductos que había por debajo de las pirámides, el templo, cómo estaban conectados, por ahí una vez me encontré en internet una imagen de cómo están conectados todos los templos y las Sí. pirámides de Egipto y dices, no puede ser. Ujú. Y luego te dicen la precisión con la que están colocadas. Y luego la ventilación que tenían ahí abajo a cientos de metros de la Metros hacia superficie. abajo, Ajá. O sea, cómo estaban conectados. No había manera con la tecnología que había en ese momento, con las habilidades, no digo que son pocas, pero eran habilidades muy precarias para la ingeniería de alta calidad que se conoce hoy en día, Ujú. que ni con esta tecnología, ni con los más genios que tú te imagines del mundo de la ingeniería y matemáticas, pueden construir algo tan perfecto como eso. Realmente te pones a cuestionar si hay vida inteligente inmiscuida en este tipo de procesos y por qué no creer que a lo mejor, y digo, no me quiero meter en problemas con esto que voy a mencionar, no es mi intención, yo respeto las creencias, pero una variante de muchas teorías que salen es de que cuando llegamos al cielo llegamos al reinicio del juego, el juego que Ajá. manejan unos seres inteligentes Así es. que llamamos Dios, cielo, bla, 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 y que te vuelven a meter al juego para poder, y digamos juego porque vamos a verlo de una manera simple, ¿no? O sea, para no Ujú. meternos en Para no meternos en temas conceptos. bien rudimentarios, complejos y rebuscados. No, 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 es como si fuera un juego. Te reinician y caes en otra persona y entonces reencarnas estas visiones que uno tiene o a lo mejor cuando ves personas que no están, que no existen, que no conoces, pueden ser ellos transformados en otras cosas. O sea, realmente te perturba el imaginarte que todo esto está manejado, esta Matrix que conocemos como vida, como mundo, como tierra, como universo, puede estar controlado por personas que no son ni de esta dimensión, Así es. son de otra dimensión. Deja muchas dudas. Sí. Realmente no Abre hay la puerta para muchas temáticas, explicaciones, ¿no? Ajá. para muchas explicaciones, para muchas opiniones. Y tú tienes tu opinión, yo tengo la mía y el público en su casa va a tener la de ellos. Pero realmente esto es bastante, bueno, al menos a mí me pone a pensar muchísimo, que digo, esto que tú me mencionaste de cómo están conectados fue lo que más se me quedó porque dije, es que es una perfección lo que hay ahí abajo. Sí. Y estas personas construyen esos túneles, estas pirámides, y luego se le presenta esta manifestación de Seti. Y dices, se conectan muchas piezas. No tengo las piezas completas, pero más o menos estoy viendo trasfondo que se está formando. Yo siento que esto de la reencarnación tiene un toque de eso. Un toque de que pudiera ser un reinicio de la Matrix. Pudiéramos decir también un toque espiritual, de decir, no sabes qué, no has cumplido con esto, tienes que llegar allá, bla, bla, bla. Obviamente tú lo mencionaste al principio, no se te puede obligar, pero la gente que decide a lo mejor es la que sí reencarna. Sí, ¿no? Y como la que va, vamos a decir, trascendiendo. Ajá. Y luego muchos dicen, oye, estos pueden ser errores genéticos, que se haya quedado información que no debió haberse quedado. Te la compro cuando son cosas bien X de, ay, el mismo carácter, el mismo comportamiento. Ajá. Pero no te la compro cuando dices, en aquella casa que no está en esta ciudad, está en esta ciudad, ahí hay un cajón, abajo, bla, 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 y te dan indicaciones, y ahí están mis cosas, ahí hay un juguete así, un juguete así. Y dices, no manches, o sea, este niño tiene 4 años. ¿Cómo puedes saber eso? A ver, vamos, checamos, y resulta que sí. ¿En qué parte de tu genética, con las generaciones, si tu generación es de otra ciudad diferente, se puede traspasar eso? ¿En qué momento se transfiere esa información? No tiene lógica. No hay lógica, ¿no? No, y mira, hay un caso, tú mencionaste un caso de una persona que es el caso como de los más estudiados, de los más documentados, en donde esta persona llega a su edad de adultez,
de adultez, perdón, y fallece ya muy grande también, con esos recuerdos, con estas vivencias totalmente presentes de reencarnación. Pero la mayoría de los casos, cuando se presentan en niños reencarnados, sucede nada más en un cierto lapso y después se van desvaneciendo. Ese es el caso de las gemelas Pollock. Eso sucede en Inglaterra y sucede también en los años 50. Y ahorita acuérdame que te voy a hacer una pregunta sobre los años 50 que por ahí traigo esa espinita desde otros episodios y quiero saber tu punto de vista. Esto sucede cerca de los años 50. Una familia, la familia Pollock, tenía una niña de 6 años en ese entonces. Deciden aumentar como su línea familiar y tienen otra hija. La mamá tenía dificultades para tener hijos. Entonces, después de tantos intentos, tienen a otra niña. Estas niñas, la más grande es Joanna y la más pequeña es Jacqueline. Se ganaban con 5 años, pero a pesar de eso, de que se ganaban con esa edad, se la llevaban como si fueran de la misma edad. No había diferencia ni distinción entre ellas. Y pues obviamente la más chica pues le hacía caso a la más grande y siempre eran como muy sanas las niñas. Estas niñas eran también muy obedientes con sus padres y sobre todo seguían las costumbres que sus padres tenían y que les indicaban, que les fomentaban. Una de esas costumbres era ir a misa y preparaban como sus mejores atuendos para ir al templo. Entonces sus padres les dicen, adelántense, escojan los mejores lugares adelante y nosotros vamos para allá. Sus padres las dejaron. Sabemos que pues en ciertas partes del mundo es muy, muy seguro desde muchos años atrás, como son como estos, para dejarlas ir sola, como son estos países de primer mundo. Entonces las niñas se adelantan y ya no, como a los minutos después, 5, 10, 15 minutos, los papás ahora sí van atrás de ellas y ellos dicen, pues a este momento ya llegaron ellas y apartaron el lugar. Entran al templo y no las ven. Entonces se les hace raro y dicen, no, o sea, ellas se adelantaron hace 15, 20 minutos y no han llegado, o sea, ¿qué pasa? Pero escuchan que afuera del templo, por un costado, está un bullicio así cañón de mucha gente y a ellos se les empieza a acelerar el corazón porque no las ven a ellas y escuchan mucho ruido fuera del templo de mucha gente que está gritando, que está, pues sí, hay están muy alteradas las personas. Cuando salen, pues se encuentran con la noticia de que toda la gente está alrededor de unos cuerpecitos que eran sus hijas. No. Cuando ellas venían cruzando la calle, una persona venía en un coche y pues las atropelló. Las arrolló a las dos junto con otro amiguito con el que iban. Ya sabrás que la familia quedó devastada. Sí. Yo creo que es como de esos momentos irreparables donde dices, mi vida ya no va a ser jamás la misma. O sea, murieron las dos. Sí, las dos. Las dos fallecieron. Y entonces tú dices, ya no se van a reparar de eso. Sin embargo, el papá, sumido en ese dolor, él sabía en su interior y decía, tienen que regresar mis hijas. O sea, esto no puede ser el final de ellas. En algún momento las tengo que volver a ver. Vamos a dejarlo esto al aire como diciendo, en el más allá, en otra vida, ahorita mismo, con recuerdos, con varias cosas, pero el papá estaba como aferrado a esa idea de que en algún momento se las iba a encontrar. Pues pasó un año y pues ellos no perdieron la esperanza de volver a ser una familia feliz y la mujer se vuelve a embarazar. Okay. Al principio se decía que era un bebé, todo indicaba que iba a ser solamente un bebé, pero ya conforme iba súper desarrollado el embarazo se dieron cuenta que venían 2. Entonces tienen gemelas. Estas gemelas es Gillian, que es la que nace primero, y después Jennifer. Entonces 2 niñas gemelitas. Los papás pues otra vez se llenaron de emoción, pero aquí es donde empieza lo bonito, pero también lo perturbador. Okay. Y te voy a decir por qué. Jennifer, que es la que nació después, por 5 o 10 minutos nació después, pero sí es la más chica, ella tiene una marca en la frente como una de sus hermanas fallecidas. Una de sus hermanas fallecidas tenía una cicatriz en la frente que era Jacqueline, que era la más chica de las hermanas fallecidas y pues se la habían suturado porque se abrió totalmente la frente. Pues esta niña que es Jennifer pues también tiene esa misma cicatriz igualita. Como si la hubieran suturado. También tiene una marca en la cadera
que es la misma marca que tenía su hermana, la que tenía la cicatriz en la frente. Sus papás notan como, pues, esa coincidencia y sí se empiezan a sacar de onda así de que, ¿qué onda? Recién, esas niñas empiezan a crecer 1 año, 2 años, los papás dicen, ¿sabes qué? No podemos dejar que nuestras hijas se envuelvan en este ambiente en donde sufrimos tanto, en donde había tanto dolor alrededor de nosotros, y se van a otra ciudad. Cuando llegan a la otra ciudad empiezan a aumentar las cosas. ¿Cómo empiezan a aumentar? Las niñas empiezan a tomar el comportamiento de sus hermanas fallecidas. Se comportan... Gillian se comporta como la hermana mayor y empieza a tener recuerdos de columpios donde una ciudad donde estaban viviendo antes, que ellas obviamente no vieron, no conocieron, porque se mudaron recién, empezaban a hablar. Y la otra niña, Jennifer, tenía los recuerdos de Jacqueline, de la más chica, igual que la cicatriz, igual que la marca en la cadera. Cuando llegan a la nueva casa, las niñas le empiezan a decir, papá, danos tal juguete, ¿dónde está este juguete mío? ¿Dónde está esta? Le estaban describiendo los juguetes que eran de sus hermanas. Ellas no los habían visto nunca porque su papá, después del fallecimiento de las primeras niñas, los tenían escondidos, los iban a tirar o regalar. O vete a saber, no quieren recordar nada de las niñas fallecidas. Pero estas niñas gemelitas, 2, 3 años, empiezan a pedir los juguetes. Su papá decidido dice, ok, se me hace raro esto que está pasando, porque ellas no conocen esos juguetes, y les da las 2 muñecas de sus hermanas. Les da los juguetes, y chécate este dato. Cuando se los dan, no se pelean por los juguetes, cada quien sabe cuál agarrar. Este es mío, y la otra niña, este es mío, y a este le voy a poner este nombre, y a este le voy a poner, y era el mismo nombre que les habían puesto las hermanas fallecidas. O sea, el papá estaba anonadado, cañón. Las niñas mencionaban mucho sobre sus juegos que tenían, y los papás se acaban de onda porque ya en años anteriores habían escuchado a las hermanas fallecidas haber hablado de eso. Pues quedan conmocionados. La verdad es que quedan aturdidos, no saben cómo manejar esa información. Y en un momento los papás deciden, pues, ir a visitar el lugar. Dicen, ok, me está sacando esto de onda. Las niñas hablan como si realmente fueran esas que ya no están. Además, se comportan de la misma manera. Gillian adoptaba la personalidad de la hermana mayor que le ganaba a la otra con 5 años y dirigía a la otra, a Jennifer. Jennifer se comportaba como la hermana que obedecía a la hermana mayor. Los mismos comportamientos, hablaban de la misma manera, se expresaban con las mismas frases y tenían como ese rol de personalidad que siempre habían tenido las otras niñas. Como si realmente no se hubieran ido. Como si nada más hubieran cambiado de cuerpo. Llegan a la casa antigua, a la cual obviamente las niñas no conocen porque te fueron de 1 año. Ve tú a saber, o sea, no hay manera de que recuerden eso. Sí, claro. Llegan directo a los escondites y a los lugares de su antigua casa, como si fueran las otras niñas, como si ya supieran de ese lugar y lo reconocieran. Y aquí jugábamos, y te acuerdas cuando esto, y nosotros veníamos para acá, y tú te escondías aquí. O sea, prácticamente los papás estaban en shock. Decían, no puede ser esto, que estas niñas nunca han venido aquí, o al menos no con esa conciencia ya un poquito más grande. Sí. Y no es posible que tengan el recuerdo de sus hermanas fallecidas. Cuando llegan a esa casa, las niñas dicen, llévanos por favor a tal parque. O sea, les dan el nombre del parque en específico y les dicen por qué quieren ese parque, porque tiene esto, porque tiene el otro, porque nos gusta jugar aquí. O sea, ¿qué onda? ¿En qué momento? ¿Sí? Entonces, eso es lo que los papás no pueden explicar. Y empiezan a tener un poquito de detalles en la escuela, porque en la escuela empiezan a hablar del accidente. En una ocasión, cuando se dirigían a la escuela o cuando salían de la escuela, venía un coche, venían con su mamá y las niñas gritaban. Tenían un pavor horriblísimo los coches. Entonces la mamá pues tenía que cuidar de que sus hijas cruzaran sin que hubiera tanto tránsito de coches porque se espantaban cañón. Las niñas entraban como en shock. Y en una noche el papá se acerca al cuarto de las niñas y las escucha platicar. Y una de las niñas le dice,
No quiero que me vuelva a pasar. Tengo mucho miedo, el coche nos está persiguiendo. Dice, porque todavía me acuerdo que tenía mi mano y mi boca llena de este líquido rojo. Dice, y no podía respirar. Dice, sentía que me ahogaba. Y dice la otra niña, dice, no, ni me lo recuerdes, parecías un monstruo. Hasta te salía algo rojo de la cabeza. O sea, estaban platicando del accidente y cuando el papá escucha eso, se da cuenta de que coincide con los registros forenses, que en ese momento, cómo encontraron a una de las niñas con la mano... Los golpes, igualita. Entonces, el papá, pues, busca a un investigador, que es este que tú mencionaste al principio, Stevenson, y agarra el caso, ¿no? Agarra el caso y lo estudia y empieza a aplicar diferentes pruebas que obviamente sabemos que no están generalizadas para todos los casos. Sin embargo, le puede dar pues algunos datos de fiabilidad para poder determinar, ok, va por el buen camino para hacer una reencarnación fidedigna. Entonces, todos los datos las personalidades que adoptan estas niñas, la forma en la que se expresan, la forma de conocer los juguetes que en su vida habían visto, la forma de conocer el lugar, por ejemplo, del parque, de hablar de los detalles del accidente. O sea, es algo que no había manera de poderlo corroborar. Y aquí te va la contraparte, la contraluz. El investigador dice que sí puede ser bastante real lo que está diciendo y que sí es muy común en niños reencarnados que tengan esos eventos de recuerdos tan lúcidos. Sin embargo, había que hacer más pruebas y no sé qué. Y mucha gente va a decir, se ven influenciados a lo mejor por los padres, que a lo mejor en estado inconsciente hablaban de sus hijas, se extrañaban. Pero hay muchas cosas que no encajan. Por ejemplo, los detalles del accidente. ¿Tú crees que los papás van a hablarles de los detalles del accidente enfrente de sus hijas? No había manera de que se quedara esa información. Y la otra es que muchos escépticos dicen, ¿sabes qué? La verdad es que son cuestiones genéticas que se heredan. La heredaron, hubo por ahí un error genético. Bien, lo que tú me digas y mandes, pero hay cosas que no encajan. Realmente no encajan. Pero cosas tan precisas. No puedes. Se escapan a esa explicación, ¿no? O sea, el mismo nombre a las muñecas. O sea, dime qué probabilidad había de que cada quien escogiera la de ellas y le pusiera el nombre que le puso exactamente la hermana fallecida. No había manera. Después de los 5 años, estas niñas empiezan a perder un poquito más de esos recuerdos hasta que llegan a reincorporarse completamente y formar su propia personalidad. Recordemos que después de los 5 años los niños empiezan a tener menos plasticidad cerebral y empiezan a formar más su personalidad, su carácter y todo eso. Entonces como que se pierde este vínculo, en este caso de reencarnación, con las vidas pasadas. Es uno de los casos también más reconocidos, junto con el de Omseti, junto con el de Leininger y otros más que existen, que son muy estudiados y que hay mucha documentación de lo que realmente pasó. Y habrá muchos escépticos, habrá mucha gente que dice, yo creo fielmente en la reencarnación, pero también este es un caso muy impresionante. Sí, o sea, yo no me imagino como papá, ¿no? De darte cuenta de todos los detalles que tus hijas te están manejando, que no había manera de que se enteraran, de que los conocieran. Como dices, había pues 0 probabilidades de que volvieran a elegir los mismos nombres. No, o sea, no. Creo que ese tipo de cosas escapan a explicaciones lógicas. Claro, bastante. O sea, escapan cañoncísimo. Y aquí mi pregunta es, ok, bien, si la explicación científica es pues que ya las funciones cerebrales ya están bien conectadas, por eso empiezan a determinar bien sus pensamientos, a registrar completamente los sucesos y formarlos parte de su experiencia personal, que es el conocimiento empírico y muchas cosas más que empiezan ya ahora sí que a establecer precisamente en la personalidad de una persona. Yo me pongo a pensar en esta parte. Si lo vemos del mundo, de la parte paranormal, de la parte extraordinaria que mucha gente cree y que tú lo comentaste también, el budismo, el hinduismo, que creen en la reencarnación, que cree que realmente nuestro ser, nuestro espíritu es el que viene a aprender diferentes lecciones y toma diferentes cuerpos para ello. ¿Por qué entonces, en este caso de las niñas, tú crees que a los 5 años ya haya desaparecido esa personalidad? Yo tengo mi idea. Yo creo que a lo mejor vinieron a hacer sonreír otra vez a sus papás.
Sí. y que después de que lo lograron y que vieron que sus papás volvieron a sonreír y volvieron a estar otra vez en paz, entonces se cerró ese campo y decir, ¿sabes qué? Lo logramos y trascienden ahora sí, se van y se queda la personalidad que se estaba formando, porque es como vivir en un espejo en donde tu reflejo no eres coincide. tú. Ajá. Entonces están viviendo a la par, pero cuando se logra ese objetivo, cuando se logra ese aprendizaje, se va el reflejo y aparece ahora sí el tuyo, que es tu personalidad. El propio. Yo creo que en este caso pudo haber sido así. No sé tú qué opinas. Pues yo creo que hay una, no sé si llamarlo idea, teoría, de que muchas veces también en los casos de reencarnación, el alma, la conciencia de la persona regresa en un cuerpo diferente a terminar o, como dicen, los asuntos pendientes. Ok. Que en este caso pues era el ver, ¿no? No sé, a lo mejor me imagino con estas niñas, el no querer ver tristes a tus papás. Si tengo la posibilidad, pues regreso. En este caso, pues regresaron las dos, como dices, para que sus papás estuvieran tranquilos. Porque a lo mejor de otra forma, ni ellas ni los papás hubieran podido tener esa tranquilidad, ¿no? De a lo mejor ese final tan trágico que tuvieron las niñas habría, no sé, marcado o a lo mejor desencadenado otras situaciones en la familia. Entonces, en esta decisión, como te decía al principio, la puedo ligar ahí, de puedo regresar y puedo, no voy a resarcir el daño, pero puedo crear recuerdos nuevos con ellos, pues lo voy a hacer. O déjame regresar un momento. Un ratito. Y ya me regreso, sí. Así es. Sí, es bastante interesante. Y pues vamos al siguiente caso. Tú tenías otro caso también igual de intenso, sí, como el primero que contaste, que la neta me encantó, machín, ese. No, o sea, conocía de él, pero no sabía así a profundidad. Pero a ver, me gustaría saber cuál es el otro caso que está igual. Fíjate, se llama Shanti Devi. Es de una niña que también tuvo vamos a llamarlo el proceso de reencarnación, pero me gusta mucho ese caso porque al final tiene un final, vamos a llamarle feliz. Entonces, te platico. En el caso de Shanti Devi, ella nace en los años 30 en la India, en Delhi. Y desde que es niña, la notan un poco rara, extraña. Vamos a ponerle que tiene unos 3 años. Mientras están en su familia hay muchos niños, tiene primitos, los niños de su calle. Y mientras todos andan jugando, ella está solita, muy retraída, como en un rincón. Tiene una hermana mayor. ¿Como si estuviera deprimida? Como si estuviera deprimida, pero eso es como muy notorio en un niño, ¿no? Ok. Porque ya ves que dicen que si tu niño es latoso, gritón, travieso, es un Está niño sano. sano. Entonces los papás se empiezan a preocupar porque la ven, te digo, muy retraída, muy sola, no tiene ganas de interactuar con otros niños. Entonces se lleva muy bien con su hermana mayor, pero no alcanza como a hacer ese clic que tienes con tus hermanos. Entonces, un día la hermana mayor va con su mamá preocupada y le dice, oye mami, ¿ya te fijaste lo que le está pasando a Shanti? La mamá le dice, ¿qué le está pasando? Y dice, es que ya van varias veces, la niña ya tiene 4 años, ya van varias veces que la encuentro hablando sola. La mamá se preocupa y dice, bueno, pues gracias por decirme, ya voy a estar más al pendiente. Y sí, la mamá se da cuenta pues que la niñita está en un rincón y está hablando solita. La mamá va y le dice, ¿con quién hablas? Y la niña como que se retrae todavía más y no les dice nada. Cuando ya tiene va creciendo, va empezando a verbalizar, la niña un día les dice, ¿dónde está mi cuadro de Krishna? Ah, caray. La mamá voltea y le dice, ¿cómo? ¿Tu cuadro de qué? Sí, el cuadro que estaba encima de mi cama, el cuadro de Krishna. En esa región a la mamá le salta mucho porque en esa región de la India no es común venerar a Krishna. No es una región donde veneren a Krishna.
La mamá le dice, pero tú nunca has tenido un cuadro de Krishna. No, sí, yo tenía un cuadro de Krishna, ¿dónde está? Pues no. La niña empieza a crecer, al paso del tiempo, todo el tiempo les está pidiendo el cuadro de Krishna, pero hay una cosa que les brinca mucho a los papás, porque cuando la niña ya tiene un poquito más de años, 5 o 6 años, le ponen, ya sabes que las mujeres en la India usan un vestido, una vestimenta muy particular que va con una túnica, los famosos saris, que es el nombre del vestido. A la niña van a ir a una fiesta y le ponen un sari y la niña se lo quiere quitar, está como, se enoja porque les dice, es que yo no quiero esto, quítamelo, no, así muy enojada. La mamá pues se enoja, le responde enojada y le dice, ¿por qué te lo quieres quitar? Y la niña les dice, porque esta tela no es de mi clase. Ok. La mamá se queda así como, ¿cómo que no es de tu clase? ¿De qué me hablas? No, es que esta tela está horrible, quítamela, yo no la quiero, esto no va con mi clase, quítamela. Al final, pues para ya no pelear, porque tenían que irse a la fiesta, tenían que salir toda la familia junta, cambian a la niña, va enojada, pero la mamá le platica al esposo y le dice, oye, ¿sabes qué? Algo está pasando con Shanti porque no, o sea, pasó esto con el vestido, lo de que siempre está pidiendo el cuadro de Krishna. Algo está pasando con la niña, o sea, tenemos que investigar. Los mandan llamar de la escuela y les dicen, ¿saben qué? Queremos preguntarles si en su casa todo está bien. Los papás dicen, pues sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, pues es que la niña, a lo mejor en algún momento los vio a ustedes en alguna situación de marido y mujer. Sí. Porque la niña afirma que tiene un hijo. Ay, Shanti, ya te imaginarás, ¿no? La mamá Sí. así de, no, maestra, no está pasando nada, mire que la niña tiene comportamientos raros, pero no, va a ver, vamos a arreglar eso. Entonces, para este momento la situación en la casa de los Devi está bien tensa, porque la niña empieza a decir que ella tiene un esposo, que tiene un hijo, que esa tela pues no es de su clase, que ella quiere telas, les dice, yo quiero seda de tal color, yo quiero una niña de 6 años, ¿cómo se va a preocupar? O sea, si por fuera eso, berrinche, ¿no? Eso ya no pasaría Eso como ya berrinche. no pasaría, no. Entonces, un día se van a sentar todos a cenar y la comida que le sirven a la niña llevaba carne. Entonces la niña la ve y hace como las arcadas, ¿no? Estas de, no, Sí, yo no quiero. Y la mamá voltea y le dice, Shanti, come. No, yo no quiero eso va en contra de Krishna. Una de los preceptos del culto a Krishna es que tienen las comidas, creo que son sáttvicas, no estoy segura del nombre, pero son vegetarianos. Entonces, pues los papás se sacan de onda y le dicen, no, pues si no comes eso no vas a comer nada. Pues no como nada. Y la niña se pone en su macho, como dicen, pues no voy a comer nada. Pasan unos días y la niña sigue sin comer. Entonces el papá le pregunta, ¿qué comes entonces? Solo quiero verduras, solamente no quiero carne. No puedo comer carne porque va en contra de Krishna. Empieza a tener esta actitud de que no quería comer lo mismo que su familia. Cuando le preguntan por qué, pues ella dice, es que no puedo comer carne porque va en contra del culto a Krishna. La familia no se explica por qué ella está ahorita, en ese momento, por qué está tan obsesionada con el culto a Krishna, porque te digo, Delhi no era una región en donde fuera regular el culto a ese dios. Entonces van a la escuela, preguntan, oiga, están revisando genealogía, les están enseñando sobre Krishna, y la maestra les dice, no, aquí no estamos viendo nada de eso, o sea, es que entonces, pues, ¿de dónde salió esa creencia de la niña? Ajá. Bueno, empieza todo a tornarse muy, muy tenso en su casa, porque te digo que ella estaba platicando con sus compañeros de la escuela.
no se quería relacionar con ellos porque él los regañaba. Los niños decían, es que ella se comporta como si fuera una adulta. Entonces tampoco había muchos roces porque no tenía amiguitos, porque los niños no se querían acercar a ella porque la percibían como una adulta. Entonces, un día ella les dice así de la nada, quiero ir a Matura. Y su mamá le pregunta, ¿y qué es Matura? ¿Qué es eso? Es donde está mi casa. Ay, Shanti. Ya te imaginarás que la mamá y Shanti eran como agua y aceite, ¿no? O sea, se llevaban súper mal. Porque pues la niña siempre estaba como con estas afirmaciones, pues siempre llevando a la mamá a su límite, ¿no? Entonces le dice, es que quiero ir a Matura, ahí está mi casa. Y la mamá así de, ay, ya vas a empezar. La niña le dice, pues si ustedes no me llevan, voy a ir yo. Y todo el mundo así de, pero ¿qué es Matura? Van otra vez a la escuela, oigan, en su clase de geografía, ¿qué es Matura? Ni la misma maestra le supo decir, es que no estamos viendo eso. ¿Sabe qué? Oiga, qué bueno que vino, porque fíjese que la niña tiene muchos problemas. Bueno, la mamá está, pero ya así sobrepasada. Cuando llega el papá de su trabajo, le dice la mamá, ¿sabes qué? Shanti ahora salió que quiere ir a Matura, pero ¿qué es Matura? No sé, yo tampoco no sé qué es Matura. La niña ya tiene su dieta vegetariana, ya tiene su cuadro de Krishna, porque de otra manera pues no la podían tener tranquila. Entonces un día la niña sale de la escuela y dice, pues creo que mi familia nunca me va a llevar a Matura, me voy a ir yo. Pero Matura es una región que está como a 150 kilómetros de Delhi, o sea, no hay manera de que te vayas caminando. Entonces, ella no sabe eso, pero se enfila y va caminando. Ella dice, pues yo voy a Matura, yo quiero ver mi casa. Ella está convencida de que es otra persona. Se encuentra un amigo de su papá, que era un abogado, la ve que va solita y dice, ah, caray, es la hija de este señor, es la hija de mi amigo, a ver. Va con ella y le dice, Shanti, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Ay, sí, usted es amigo de mi papá. ¿A dónde va, Shanti? A Matura. ¿Qué es Matura? Pues es donde está mi casa. Ay, Shanti, si tu casa está para ese lado. No, pero mi casa. A esta persona, a este abogado, que no la regaña, no se pone hostil cuando ella le dice es que es mi casa, le pregunta como, ¿pero por qué dices que es tu casa? No, es que yo no, o sea, es que yo soy otra persona, yo no soy Shanti. Y el abogado le pregunta, entonces si no eres Shanti, ¿cómo te llamas? Y ahí es donde por primera vez esta niña revela el nombre de su vida pasada. Y les dice, me llamo Ludvi. ¿Ludvi qué? Me llamo Ludvi Devi. Ah, como tu nombre. Bueno, es que pues no sé si somos familia, pero ya luego se llegó a la conclusión de que solamente Devi es un apellido muy común en la India, entonces nada más coincidieron. Pero este abogado le dice, mira, no sé qué es Matura, pero ahorita ya es tarde, ya se va a hacer de noche, tu familia se va a preocupar, mejor te llevo a tu casa y yo te prometo que yo voy a investigar qué es Matura. La niña se le queda viendo así como con duda, ¿no? Porque todos los adultos a su alrededor pues la tachaban de, está loquita, pues una niña imaginativa y ya. El abogado le lleva a la niña a los Devi y les dice, ¿saben qué? Me la encontré ya bien lejos de la escuela. La mamá así como de, ya la iba a regañar y le dice, no le digas nada, ya te la traje. ¿Sabes qué? Me mencionó una cosa, que quiere ir a Matura, pero no sé qué es Matura, lo voy a investigar. Ya cuando lo sepa, cuando ya tenga una respuesta, pues vengo y les digo. Bueno, a los días, el abogado regresa a la casa de los Devi y les dice, ya investigué, Matura es una ciudad y pues la ciudad es conocida porque ahí nació Krishna. Entonces los papás se quedan así como, pero ¿qué tiene que ver eso? O sea, ¿por qué la niña no? ¿Ustedes han viajado para allá? No, nunca en la vida. Y entonces, bueno, este abogado se queda como con la intriga de lo que le dijo la niña
Le empiezan a platicar, no, es que mira que la niña que empezó que quería un cuadro de Krishna y luego que no comía carne y luego tú nos dices que en esa ciudad pues nació Krishna. Bueno, el abogado les dice, yo conozco una persona, es una mística que nos puede ayudar a saber pues qué está pasando con Shanti. Llaman a esta mística, va a la casa de la niña y le dice, a ver, quiero platicar contigo porque me dicen que no eres Shanti. Y la niña, pues ya te imaginas, ¿no? Así de por primera vez alguien se está interesando en lo que me está pasando. Y no solo la juzgan. Y no solamente me juzgan pues que estoy zafada. Entonces la mística empieza a platicar y le dice, es que mira, yo no me llamo Shanti, me llamo Ludvi. Yo tengo 23 años y morí al dar a luz. No sé por qué ahora estoy en este cuerpo. Yo no soy una niña, yo soy una mujer adulta. Tengo un esposo, tengo un hijo. No soy una niña. Entonces la mística dice, ¿le creeremos? No le creeremos. Ella, en sus recuerdos, bueno, tener el presente que ella es una, o sea, físicamente, ella es una niña de 8 años. No hay manera de que tenga un esposo, no hay manera sí, de... No. No, sí, lógico. Entonces, entre la mística y, con la que la llevan y el abogado, se ponen a investigar y dicen, pues la única manera que tenemos de corroborar las cosas es ir a esa ciudad. Van a Mathura y empiezan a preguntar, oye, aquí ¿quién es ¿tú conoces a la familia de una muchacha que se llamaba Ludvi Devi? Ah, sí, su familia vive allá. La niña siempre les hablaba de una casa amarilla. En esa investigación que van y hacen estas dos personas, no encuentran en esa zona ninguna casa amarilla. Entonces dicen, no es cierto. Preguntándole a la gente de ahí, les dicen, Ludvi, pues no. No, sí. Ese señor de allá en esa tienda estaba casado con una muchacha que se llamaba Ludvi, pero la muchacha se murió. Entonces ya ahí la mística, el abogado dicen, sí. A ver, vamos. No encuentran en ese momento al esposo, pero está uno de sus primos y les dicen, oiga, venimos a buscar al señor Kedar Arnat. ¿Quién lo busca? No, pues es que mire, va a decir usted que estamos, pues no nos estamos burlando, no estamos jugando, pero venimos a preguntarle acerca de su esposa Ludvi. Y el primo se queda así de, ¿Ludvi? ¿Por qué? No, pues solo queremos saber datos acerca de ella. Y el primo les confirma, Ludvi se murió hace casi 9 años. No, ¿por qué quieren saber de ella? No le dicen el motivo, le dicen, ok, luego regresamos. El primo, obviamente, pues como nada más le dejaron, ¿sabe qué? Nosotros venimos de Delhi. Si su esposo en algún momento, si su primo en algún momento quiere hablar con nosotros, pues le dejamos la dirección. Nos urge contactarlo. El esposo de Ludvi se dedicaba al comercio de telas. Entonces, ahí les va haciendo clic, ¿no? Como... Por eso conocí de telas la Por niña. eso la niña conocía de telas. Aparte, pues no era cualquier comerciante, era un comerciante muy bien posicionado, de mucho poder adquisitivo, muy bien, de un estatus social muy alto. Entonces, por eso la niña le causaba mucha, ¿cómo decimos? Como le daba cosita a las telas, ¿no? Porque escosor. Ella estaba... Ándale, escosor. Ella estaba acostumbrada a telas muy finas, telas muy suaves, la seda, el lino, bueno. Ludvi, Shanti, le platica a la mística que ella tuvo una boda muy bonita. Todas las calles, le platica cómo era su sari, de qué color era. Le dice que su suegro le regaló, ya ves que las mujeres hindúes se ponen pulseras en el tobillo, se ponen el adorno, el ornamento que llevan en el cabello, tiene un nombre, lo desconozco, todo el que va conectado de la nariz a la oreja. Sí. Le dice que su suegro, el papá de este muchacho, del Kedar Arnat, le regaló todo ese ornamento, que lo mandaron a hacer especialmente para ella, que su boda fue así... Espectacular, así fastuosa.
Entonces la niña les dice, es que por eso yo no me siento bien aquí, porque pues esta casa no va de acuerdo a mi posición. Entonces, a la mística y al abogado pues le sigue llamando mucho la atención, ¿no? Que la niña está manifestando recuerdos que ella no podría conocer. O sea, la mística le pregunta, oye, a ver, vamos a sentarnos, vamos a platicar, dime qué te pasó. Ella le dice, es que sabes que yo en las últimas semanas, en los últimos días de septiembre, me casé, mi esposo y yo le pedimos mucho a Krishna un hijo y Krishna nos lo concedió. Pero en las últimas semanas de mi embarazo yo me empecé a sentir mal. Y en la última semana yo ya no me pude levantar de la cama. Yo di a luz, sé que tengo un hijo que es niño, pero yo ya no lo amamanté, no lo abracé, ya no estuve con él porque me debilité. Algo me pasó, no sé qué fue, pero yo me debilité. Mi último recuerdo es que me quitaron al niño de los brazos y justo en ese momento yo entré como en un cuarto de mucha luz. Ella lo pone así en su relato, como que era una luz infinita. Ella dice sin tiempo, sin espacio, o sea, yo no vi a otras personas, pero yo me sentía como que no me podía ir. O sea, yo estaba en ese lugar, pero yo no tenía que estar ahí. Entonces, de pronto un día yo desperté en el cuerpo de una niña. Entonces la mística le pregunta, ¿tú te acuerdas entonces desde que naciste? ¿Desde que volviste a nacer en este cuerpo? Y ella dice, sí, o sea, yo siendo una bebé yo entendía lo que los demás hablaban a mi alrededor. Sí, nada más no tenía la facultad más, física pues, para poder hacerlo, porque los niños hasta que practican y hablan, todo eso desarrollan para poderse expresar. Ajá, entonces la mística como que dice, caray, no, sí está fuerte esto, ¿eh? Y le preguntan, te digo, el nombre del esposo, da el nombre del esposo, el nombre del suegro. Les dice, yo vivía en Mathura, iba todos los días al templo de Krishna, le llevaba sus ofrendas. Entonces, la mística dice, caray, no, o sea, les ha dado muchos datos que ella, como una niña de 8 años, pues no tiene forma de saber, de conocer. Imagínate hasta dónde llegó el caso que la visitó Mahatma Gandhi. O sea, que en ese momento era una de las personas más importantes en la India. Había hecho esta manifestación para liberarse del yugo británico. O sea, era Mahatma Gandhi. Que ya luego supimos, ¿verdad? Que le gustaba estar rodeado de niñas. Bueno, muy turbio. Pero cuando le preguntan a Gandhi, él le platica a la niña toda la historia. Le dice, es que yo, pues mi nombre no es Shanti, yo no soy Shanti. Soy una adulta, tengo 23 años. Tengo un esposo, un hijo, bla, bla, bla. Le preguntan a Gandhi, ¿por qué le pasó esto? Y él dice, esto es karma. ¿Y cómo se le puede quitar? Y Mahatma Gandhi dice una cosa que yo pienso que es muy cierta. No sabemos. La única persona que va a saber en qué momento por qué le pasó y para qué le pasó. Es la misma persona. Es Ludwig. O sea, Gandhi incluso se refirió a ella con su nombre de adulta, con el nombre de Ludwig. El nombre de donde venía reencarnada. Ajá, el nombre de la vida pasada. Entonces, como que toda la gente dijo, bueno, ya, si Gandhi dice que es de karma, pues ya, hay que dejar en paz a la niña. Entonces, pasa que el primo del esposo, que la mística esta y el abogado habían ido antes con él, le platican, ¿sabes qué? Vinieron a buscarte unas personas que dijeron que en Delhi, que hay una mujer que dice que es tu esposa. Entonces el esposo se va a Delhi, va a buscar la casa del abogado. El abogado le dice, no, ¿sabes qué? Pues vamos a la casa de la niña. Él se presenta como que es el primo de su esposo, de Kedarnath. Entonces está platicando ahí, oigan, es que ¿saben qué? Mi primo Kedar no puede venir, me mandó a mí para investigar pues qué onda, como que la esposa. Justo en eso, Shanti va llegando de la escuela. Cuando Shanti ve que está esta persona ahí,
avienta sus cosas de la escuela, su mochila, sus libros, lo que traía en las manos, corre y abraza a Kedat. Y empieza con un llanto así de: yo sabía que ibas a venir por mí, yo sabía que no me ibas a dejar. Entonces todo el mundo así de: pero Shanti, no, a ver, la están tratando de separar de él y ella lo está abrazando así con mucha fuerza. Y le preguntan: pero ¿por qué lo estás abrazando? Es que él es mi esposo, él es Kedat Arnat. Sí, se hacía pasar por el primo para ir a investigar. Como para ir tanteándole, ¿no? Entonces la niña lo ve, lo abraza y: es que yo sabía que ibas a venir por mí. O sea, lo está así, o sea, la niña está sobrepasada, ¿no? Y muy feliz. Entonces se da cuenta que no fue solo. Allá en un rincón hay un niño. Entonces el niño, cuando Shanti lo ve, voltea y le pregunta así como... O sea, luego el esposo lo corroboró porque dijo: mira, cuando yo volteé hacia abajo y mis ojos se encontraron con los ojos de Shanti, yo vi los ojos de mi esposa. O sea, yo no vi a una niña, yo vi los ojos de mi esposa, la mirada, yo sentí la presencia de ella. Entonces, cuando ella voltea hacia el rincón donde está el hijo, que el hijo se llamaba Naunita, el niño primero como que le dio miedo, pero luego el niño se acercó solito y la abrazó y le dio un beso. Mira, ella se llama Shanti, él se llama Naunita, y se fueron a jugar. Dice: pero si tú los veías a lo lejos, tú no veías a dos niños jugando, tú sentías a una mamá con su hijo. Entonces era así como, ay caray, o sea, imagínate la vibra que se debió haber sentido en ese lugar, ¿no? Una niña, para ese momento la niña tiene 11 años. Ya sobrepasó el umbral de reencarnación. umbral, porque los recuerdos que tiene realmente son muy, muy fuertes. Entonces, pues tú sabes que para esa época, ella había nacido en 1926. Son los años 30. El caso ya se volvió mediático. Aún con todas las limitaciones del radio, los periódicos y la comunicación de ese momento, toda la India ya estaba al pendiente de ese caso. Entonces, como que empiezan a decir: no, pues a ver, corroboren, comprueben que sí, esa niña es una mujer reencarnada. Entonces les dicen: ¿sabes qué? No va a haber de otra, vamos a Mathura. Van a Mathura, van la niña Shanti, va los papás, el abogado, la mística y otros funcionarios del gobierno que iban a certificar esa reencarnación. En Mathura llegan y les dicen: bueno, no te vamos a decir dónde vives, no te vamos a dar direcciones, tú llévanos. La niña, sin jamás en su vida, como Shanti, haber pisado Mathura, los lleva a la calle donde ella creció. Yo vivía en una casa amarilla. Van por una calle de un lado a otro, aquí no hay ninguna casa amarilla. Y les dicen: no, es que yo viví en esa casa era la mía. A ver, vamos pues. Oiga, señora, ¿usted cuánto tiempo tiene viviendo aquí? No, pues poquito. ¿La casa siempre ha sido blanca? No, la casa antes estaba pintada de amarillo, pero a mi esposa no le gustaba el color y la remodelamos y la pintamos. Ah, ok, bueno. Ahora vamos entonces, llévanos, ya nos dijiste dónde creciste, dónde naciste, dónde creciste, ahora llévanos a la casa de tu esposo. Ahí van, los lleva, tocan, y quien les abre es Kedat Arnat, el esposo de Ludwig. Se pone medio tenso el asunto ahí porque está la esposa, la nueva esposa de Kedat, pero está el niño también. Entonces les dice: a ver, tú nos dices que tú tenías muchos saris, tus saris eran muy caros, ¿dónde están? Y le preguntan al esposo y dice: no, pues los tuve que vender para pagar los gastos funerarios cuando Ludwig murió. ¿Y las joyas? No, pues las joyas las vendí. Era muy, muy, pues imagínate, ¿no? El recuerdo de la mujer con la que te habías casado, la mujer sí, estar viendo todos los artículos pues allí. No. Él dice: no, yo no pude conservar todo eso, lo vendí. Entonces la niña le dice: ¿sabes qué? No cumpliste las promesas que me hiciste porque te volviste a casar. Cuando yo sabía que ya estaba, pues algo me iba a pasar, yo te pedí que no te casaras, pero obviamente te volviste a casar.
Y el esposo le dice, no, o sea, como que asiente y dice, no, sí, no la cumplí. Bueno, yo te pedí que me hicieras otra promesa, dejé 150 rupias, que es la moneda de la India, te las dejé en un cofre para que las dieras en ofrenda al templo de Krishna. ¿Sí las diste en ofrenda al templo de Krishna? Y el esposo le dice, no, las usé para tu funeral. Y ahí Shanti dice, como que se enoja y dice, pues por eso no me pude ir, porque no cumpliste las promesas que me hiciste. Okay. Entonces, le dicen, bueno, a ver, si ya vimos al esposo, ya vimos al hijo, ya te reclamó de las promesas que no cumpliste. Ahora dinos de aquí de la casa, tú siempre decías que en la casa tenía un pozo, yo no veo ningún pozo. Y Shanti les dice, no, sí hay un pozo y estaba ahí, pero ahí no hay ningún pozo. Y el esposo, Kedarnath, les dice, no, ¿sabes qué? Sí había un pozo, pero por seguridad del niño, el pozo lo tapamos. Agarran picos, palas y empiezan a levantar el cemento de esa zona y había un pozo muy grande ahí. No manches. Entonces, eso como que corroboró, en cierta forma, pues los datos que Shanti les había dado, ¿no? Entonces les dicen, ¿sabes qué? Pues ya, vámonos. Cuando van por una calle, saliendo, se encuentran en una casa de un patio muy grande y en ese patio hay una viejecita. Ahí ya, pues, muy, muy grande la señora de edad. Shanti se para, abre la rejita y se mete a la casa y pues todos dijeron, no, pues déjenla que se meta porque pues, algo vio. La mujer que estaba ahí sentada como triste, ya sabes, si las personas mayores están solas, pues se deprimen mucho. Shanti llega, se le planta a la viejecita y las dos se ven, era su mamá. Entonces la señora la ve, Shanti la abraza y ahí los papás, a los nuevos papás, como que les da miedito porque cuando le preguntan a la niña le dicen, ¿pero quién es? Y Shanti les dice, es mi mamá. La abraza, la besa, le toca la cara, entonces están como, se sacan de onda, ¿no? A los papás les da miedo porque dicen, si encontró a su mamá, encontró a su hijo, ya no se va a querer regresar con nosotros. Entonces ya platica un rato con la señora y se sale de la casa. Se sale, va con sus papás y les dice, me voy a regresar con ustedes. Bueno, ok. Por gracia divina, ese día, aunque ya pasaba de la hora, estaba todavía abierto el templo de Krishna. Ella dice, ¿saben qué? Denme chance de pasar al templo, tengo una cosa que hacer. Y ella dice, yo entendí en ese momento cuando habló con la mamá, yo entendí que no podía estar viviendo dos vidas así. Porque por un lado era Ludvi, pero la vida de Ludvi ya se había acabado. Y por otro lado era Shanti, y Shanti pues tenía 11 años, ¿cómo iba a estar dividida todo el tiempo? Sí. Entonces les pide que la dejen pasar al templo, porque lo que quiere ella es ofrecer el alma de Ludvi Devi para que Krishna la tomara y Ludvi ya pudiera descansar tranquila. Entonces ella va al templo, se arrodilla y le pide a Krishna, le dice, ¿sabes qué? Yo soy Shanti Devi, te vengo a ofrecer el alma de Ludvi, ya no la puedo tener conmigo, porque ni puedo ser Ludvi, ni puedo ser Shanti. Entonces, guíame, dime qué tengo que hacer, yo te vengo a ofrecer el alma de Ludvi, te la voy a dejar aquí y ya. Entonces dice ella, en su relato, en ese momento, como que le pegó así, le llegó de golpe el conocimiento de que esa reencarnación que ella había tenido había sido producto del karma. Y ella dice, yo al principio, eso lo asimiló ya años después, ella dice, esa reencarnación se dio, al principio yo creía que era por culpa de otros, que mi esposo no había cumplido su promesa, que se volvió a casar, que no dio las monedas que yo le dejé.
Y dice, pero yo le pedí a Krishna que me ayudara y sí me ayudó, porque me ayudó a ver que el mayor acto de amor que tú puedes tener con la persona que amas no es quedarte y aprisionarlo y yo me quiero quedar contigo y quiero que seas mío y que no te cases. El mayor acto de amor que puedes hacer por las personas que quieres es soltarlos y que las cosas tengan que ser como ya está pactado que sean. O sea, no... Era el egoísmo, ¿no? De quedarme yo aquí a cuidar a mi hijo, a amar a mi esposo, o sea, yo, sin pensar en lo que el otro quería. Cómo eso puede afectar la vida de los demás. Cuando yo acepté eso, que yo estaba pidiendo regresar, pero desde el egoísmo de mi ego, de quiero estar, quiero verlo crecer, quiero, yo quiero, hasta que yo no acepté que ya no me tocaba estar ahí, se me empezaron a olvidar las cosas. Sigo teniendo presente, dice ella, a Ludvi Devi, pero ya no es ella quien rige mi vida. Y de hecho, cumpliendo la promesa que ella como Ludvi Devi había hecho, ya no se volvió a casar. Ella nunca se casó, nunca tuvo hijos, se dedicó como a la vida contemplativa, dedicándose al culto a Krishna, murió como en los años 80 más o menos, pero ella es el caso más documentado que hay, así corroborado, comprobado, de este proceso de reencarnación. No sé qué te pareció esta Pues realmente impresionante. O sea, de toda la historia, mientras la estaba relatando, pues yo me imaginaba cómo Shanti y pues iba por allí buscando. Hasta me imaginé las calles de la India en esa época. Y pues la verdad yo creo que es bastante interesante en los recuerdos que tuvo en esa forma de reencarnación, pero es también bastante emotiva porque al final de cuentas se puede a lo mejor despedir de su mamá. Se presentó ante su esposo y su nueva esposa como la prueba más ferviente de que tiene que soltarlo y que tiene que dejarlo ya. Le tocó verlo con su misma esencia, no te puedo decir con los mismos ojos porque ya no los tenía, pero sino con la misma esencia, con la misma conciencia. Le tocó ver a su esposo con otra. De otra manera no podía dejarlo y quizá en otra vida iba a reencarnar, iba a tener otro esposo y lo iba a tener que aprisionar hasta que aprendiera la lección. Y yo creo que esa fue una forma de poder vivir eso y poderlo soltar. Y la verdad me encantó esa historia de Shanti Devi, porque sí es, pues yo creo que de los casos más documentados y de los referentes a la reencarnación. Mira, yo tengo otra historia de reencarnación. Sin embargo, me voy a disculpar contigo y con la audiencia porque no la vamos a alcanzar a contar. Ay, no. Esa está muy buena. El tiempo lo tenemos ya recortado. Solamente me ajusta unos cuantos minutos para hacerte unas preguntas. Okay. Y estas preguntas, la aclaro, también es para la audiencia. Si ustedes la quieren responder, participen, háganlo. Es más, no sé si quieren, yo les sugiero que la respondan, que nos escriban allí en la caja de comentarios de este video o en las redes sociales haciendo referencia a este episodio de reencarnación, porque son preguntas que sí los van a dejar pensando. Por lo menos yo espero que me des tú, Paulina, una respuesta general. Yo sé que si en algún momento te quedas pensando en esta pregunta y te surge otra idea más concreta, pues claro, la podemos dialogar. Ok. Sí, pero en este momento sí me gustaría saber qué opinas de manera así muy general, y también al público, pues que escriba ahí en los comentarios qué opinan de esas preguntas y cuál sería su respuesta. Va, que va. Ok, entonces la número 1. Estos casos de reencarnación, así como otros casos del mundo paranormal y sobrenatural, especialmente sobrenatural e inquietante, como el Triángulo de las Bermudas, como el muro de la Antártida, como los casos de reencarnación, como la desaparición de aviones, viajeros en el tiempo. Pues estoy englobando cosas muy generales, pero hay más cosas que se me escapan. Ahí recuérdenme qué cosas se me escapa. Sucede alrededor de los años 50. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué alrededor de los años 50? Debe de haber un motivo, y yo lo asimilo en que cambian muchas cosas. Por ejemplo, cuando hay una exploración a la Antártida, hay una exploración que pues financia
la familia Rockefeller Ujú. y que se dan cuenta de que van muchísimos a la expedición y regresan menos de la mitad. Muy poquitos. Ujú. Y la persona que fue a la expedición que la comandaba les dice a la familia: si en algún momento tenemos que temer de alguna invasión o de que algo nos pase en la humanidad, sería de lo que viene de allá adentro. A partir de ahí se crean como unidades de inteligencia, se crea un tratado para que ningún país pueda hacer expedición a la Antártida, no de manera oficial. Sucede lo de la nave de Roswell. Sí. Sucede también la creación de la inteligencia de la Área 51, bla, 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 un montón de cosas alrededor del mundo que se empiezan a limitar muchas cosas. Y alrededor de esta época también desapariciones de aviones, desaparición de aviones de guerra, barcos de guerra, navíos que se quedaron. O sea, es impresionante todo lo que sucede alrededor, los casos de reencarnación, todo esto como si fuera una explosión, como si fuera un abrumamiento de cosas sobrenaturales que en ese momento se empiezan a destapar cañón. Después de ahí se empieza a apaciguar, pero yo tengo mi opinión. Esa me la voy a reservar porque quiero escuchar la tuya. Ok. ¿Por qué crees que todo sucede en los años 50 o alrededor? Pues mira, yo pienso que, o sea, es mi opinión personal. Los años 50 para muchos países representaron por ejemplo, los países europeos, ¿no? Que utilizan toda la década de los 50 para empezar a reconstruirse después de la guerra. Acá en América tenemos un despertar económico increíble. Tú seguramente lo conoces, ¿no? Esto del dichoso milagro mexicano. Uh-huh. Yo pienso que estos procesos de guerra que vienen desde la Primera Guerra Mundial en 1914 removieron muchas cosas que antes estuvieron ocultas para el común de la población. Se quedaron al descubierto muchas de las cosas que en algún momento pudieron preocupar a los gobiernos, que las personas las pudieran saber por lo que implica ese conocimiento, ¿no? Para ese momento, pues yo pienso que el boom tecnológico que hay, tú sabes que pues los mayores avances tecnológicos de esa época, bueno, previos a esa época, pues fueron todo para fines bélicos. Pero a partir de esos fines bélicos, hay un boom en todo lo que se refiere a ciencia, tecnología. Se empiezan a tener, como dices, la creación de estas células de información que tienen que resguardar ese conocimiento que de otra forma toda la gente podría a lo mejor tener acceso a él. Claro. Y fíjate, yo siento que en ese momento eran más pronunciadas por el nivel de conciencia que tenían las personas y no estaban tan tapadas, tan bloqueadas de ahorita, de todos los medios de comunicación, de las redes sociales y de todo aquello que nos distrae y nos hace menos sensibles a lo que pudiera ya estar pasando, sí, pero no lo logramos ver. Entonces yo creo que ahorita en la actualidad también pasa, sí, pero ya no estamos tan sensibles como para poder asimilar eso o para poder detectar qué está pasando, porque creemos o que todo es ficción o que todo es inteligencia artificial o que todos son medios de comunicación o varias cosas. Entonces yo siento que a partir de los 50 se despierta otro tipo de conciencia que va avanzando muy aceleradamente y entonces es más difícil percibirlo, pero en ese momento está el destape de muchas cosas. Y podrán surgir otras teorías más que la comunidad va a estar ahí escribiendo y va a estar opinando qué es lo que ellos creen. Sí, estaría interesante saberlo. ¿Por qué en esta época se destapan muchas cosas? La siguiente pregunta. Okay. Hay personas que por ejemplo, que contamos en este episodio de reencarnación, fallecen y luego reencarnan instantáneamente, como en el caso de las gemelas, o muchos años después, como estos dos casos que acabas de mencionar. Sin embargo, aquí hay una pregunta. Okay. Los que no trascienden,
no reencarnan. Se quedan atrapados como una especie de limbo. Como en un limbo, ajá. ¿Esos son los fantasmas? Entonces, todos los fantasmas que vemos, significa que en el momento en el que trasciendan, van a poder reencarnar. Es gente que no ha reencarnado. Es gente que está atrapada. Yo pienso que sí. Se quedaron en... Relacionándolo, por ejemplo, a lo que te decía, ¿no? De esta muchacha que divide las... no sé si, por ejemplo, la religión budista o el hinduismo lo haga. Ponen 3 fases, en donde la primera es cuando tú sientes que estás muriendo. Como dice ella, ajá. La segunda es cuando estás en ese limbo, en ese cuarto, como dice Shanti Devi, en ese cuarto de luz infinita. Y la tercera es, si llegas a ella, es la reencarnación. Yo te daría la respuesta que probablemente sí, las personas que no alcanzaron a tener esa transición, gracias, son los que se quedan en un lugar. Por alguna razón de la forma en que murieron, las razones por las que murieron, algún asunto que les estaba preocupando mucho en ese momento, los dejó como con un ancla, ¿no? Claro, no pudieron despegarse. No pudieron despegarse y llegar completamente a ese limbo y se quedaron atados al mundo material, terrenal, no sé cómo decirte. Porque de otra manera, no te sé responder, la verdad, si todos al morir pueden reencarnar. Pero yo pienso que las personas, las almas que no alcanzan a trascender así, son las que se quedan atadas y son las que nos dan manifestaciones de por ejemplo, personas en una casa, presencias, no sé. Está muy cañón esta pregunta y hay infinidad de respuestas, te voy a decir. Porque no solamente hay entidades buenas, sino hay entidades de bajo astral y dices, ¿qué onda? Entonces, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque bien, si las personas que no trascienden, que se quedan aquí atrapadas, obviamente no reencarnan. Una persona que trasciende y reencarna es a lo mejor para cumplir otro propósito o seguir al siguiente aprendizaje si tiene más aprendizajes que vivir, ¿no? O sea, eso es a lo que lo hemos estado diciendo en este programa. Puede haber otras opiniones y puede haber otras cosas que a lo mejor no estamos contemplando, pero eso es lo que se me ocurre ahorita. Sin embargo, tú dices, las personas quedan atrapadas con algo que los une terrenalmente, que no pueden trascender, pero es lo mismo que del caso de Debbie. Entonces, ¿por qué ella sí reencarnó? O sea, está muy cañón poder analizar por qué sí reencarna, por qué no reencarna, quiénes son los que se quedan aquí y están, bueno, suponiendo o partiendo de la suposición de que los que no trascienden no reencarnan y que están atrapados aquí, que son los fantasmas, pero tampoco ya no encaja cuando hablamos de seres de bajo astral, ¿qué onda con esas energías? Sí, no, por eso te digo, no te sé decir si todos los que mueren pueden reencarnar. Te digo, en el caso de Shanti, pues la explicación que ella misma da es esa, ¿no? O sea, yo me morí, ella dice, yo perdí la vida un 25 de septiembre de 1925 y 24, perdón. Y nace como Shanti Devi en 1926. Quizá durante ese tiempo fue fantasma. Quizá durante ese tiempo. Una manifestación. Por eso ella dice, o sea, yo no estoy consciente de cuánto tiempo estuvo en ese cuarto de luz, porque cuando desperté, pues yo ya era otra persona. Claro, ahora sí ya tiene más sentido a lo mejor. Y ahorita me acaba de hacer clic de que quizá durante el tiempo en que no reencarnan, porque no reencarnan instantáneamente, sino que están en un proceso. Sí, claro. A lo mejor en ese tiempo son fantasmas, son entidades. Ya el tema de entidades de bajo astral ya a lo mejor es harina de otro costal. Exactamente. Pero mientras tanto creo que encaja esa forma de pensar. La última. Okay. Esta está un poquito más cortita. A ver. La reencarnación de personas
Y digo de personas porque hay otros seres también con vida que pudiera darse una reencarnación, que también he escuchado casos. Las mascotas. Ajá. Sin embargo, aquí la pregunta es, ¿crees que los seres humanos puedan reencarnar en animales para cumplir otros propósitos, un aprendizaje en específico como ser fiel, podemos decirlo, como ser leal? Y mira, yo he visto casos y he visto videos de simios, de periquitos, de mascotas que están actuando como humanos. Una vez vi un caso de un gorila que limpiaba, ordenaba, barría. ¿Cómo crees? Todo como si fuera una persona. Como si fuera una persona. No voy a decir hombre, mujer, no, una persona. Limpiaba, acomodaba todo. Parecía como si él estuviera atrapado, una persona atrapada en el cuerpo de un gorila, de un simio, y no pudiera estar más allá, pero hacía todo y la gente decía, es que actúa como un ser humano. Yo me pregunto esto, si solamente cabe la reencarnación de humano a humano o también de humano a un animal. Pues mira, te puedo responder desde la creencia de los tibetanos, por ejemplo, que ellos sí creen que dependiendo de cómo haya sido tu vida, vas a reencarnar, tu alma va a reencarnar en un ser vivo. Ellos, a mi entender, lo ponen como por niveles. No sé si has visto la película de 7 años en el Tíbet. No. Es preciosa. Si tienes chance un día, vela. En esa es la historia de el Dalai Lama, el actual. Y ahí le están haciendo una construcción, va un alemán, el Dalai Lama lo toma como su tutor y le dice, quiero que me construyas un cine. Entonces hacen los planos, están haciendo para poner los cimientos, y los monjes de ahí del Tíbet le dicen a este señor, no me acuerdo el nombre, le dicen, es que, pues, ¿por qué se están tardando tanto? Y le dicen, es que estamos sacando a las lombrices. Y el hombre así de, ¿pero las lombrices qué? Y ahí en una de las frases es que uno de los monjes le dice, es que usted no sabe si esta lombriz fue su madre en otra vida. Entonces ellos, te digo, lo van poniendo como por niveles. Si tú fuiste una persona a lo mejor con muchas cosas negativas, pues vas a empezar desde abajo en la cadena evolutiva. Te vas a tener que esforzar para que en tu siguiente reencarnación tu vida sea más fácil. Si en esta vida reencarnaste en una lombriz que tiene el movimiento limitado, que tiene que estar escondido, que tiene que alimentarse de la tierra nada más, vas a tener que ser, a lo mejor suena muy tonto, pero vas a tener que ser la mejor lombriz para que en tu siguiente reencarnación reencarnes, no sé, en un ave que puede volar libre, que puede atrapar su comida. A lo mejor después de haber sido la mejor ave del mundo, pues vas a reencarnar en un animal un poco, vamos a llamarlo superior, como podría ser un perro. Que vas a desarrollar habilidades, intelecto. Habilidades, como decías ahorita, a lo mejor cada una de esas reencarnaciones te va a dar las oportunidades de que desarrolles lo que te hace falta lograr para completar todo el catálogo de emociones, vivencias, virtudes, defectos, todo lo que tiene que desarrollar un ser humano. Ellos, según te digo, a mi entender, tienen al ser humano como o sea, si tú estás aquí es porque tú ya lograste pasar por todos esos estadios para poder lograr la reencarnación humana, que sería como el top de las reencarnaciones para esta religión en particular. Claro que sí. Yo con esto que te voy a decir quiero terminar y te voy a dejar la espinita para que te pongas a pensar y también a la audiencia. Ya con esto terminamos. Es un episodio muy largo y la verdad nos da material para mucho más, pero yo creo que es tiempo de pausar para tomar un respiro y analizar todas estas ideas. Sí. Darle a nuestra ratita cerebral que esté dándole
cuerda a esto para Ajá. saber qué es lo que pasó, qué es lo que escuché, es cierto, no es cierto, me deja la intriga, no me deja la intriga, o qué onda, qué está pasando. Entonces, fíjate, no sabemos, en caso de existir la reencarnación que ya sea 100% comprobable, yo creo en ella, pero una cosa es mi creencia, otra cosa es la realidad, que es a lo mejor algo que tú y yo en esta vida no vamos a alcanzar a lograr descifrar, si es cierto o no. No sabemos cuál es el tope de reencarnaciones que una persona pueda tener. Ujú. Y eso también te pone a pensar porque hay almas viejas, hay prácticas ancestrales esotéricas en Sí. donde te dicen cuántas almas llevas, cuántas vidas llevas. Decir, tú eres un alma vieja, por eso tu comportamiento es así y así, por eso tu energía es así y así. Ujú. O eres un alma joven, significa que apenas acabas de empezar tu ciclo de reencarnaciones y de vidas pasadas. Hay personas a las que les dicen, esta es tu última reencarnación. Entonces, ¿cuántas llevó? No sabemos. No hay manera de saber. Es un número para todos, es decir, al tope es 100, y si no logras tus aprendizajes ni modo, te va a tocar ser ya un guardián espiritual con la experiencia que tengas. Ujú. No lo sabemos, no sabemos si depende de la persona, son las oportunidades que tienes. Es algo que neta me explota la cabeza tratar de pensar cuál es el límite, por qué, hasta dónde llegar. Y la otra es que con esta historia me despido. Hay, como te digo, prácticas esotéricas, ancestrales, como de psicomagia, como de psicología mezclada con otras cosas. Son los registros akáshicos, Sí. en donde se puede saber qué fuiste en tu vida pasada y por qué estás teniendo esta vida que tienes, ¿no? Ujú. ¿Qué fue lo que viviste o que te faltó vivir y por qué eres así? Te da un poco más de explicación, no es ciencia, debo decírtelo y debo decirlo a los demás, no es ciencia. Sin embargo, yo creo que te da un poquito más de panorama al bloqueo que podemos tener muchos de por qué estamos aquí. Una vez me enteré de un caso de un señor que tenía a su bebé y el señor lo cuidaba mucho y le costaba trabajo cuidar al bebé. Ok. Pero aún así lo quería mucho porque pues es tu hijo, es tu sangre. El señor se fue a hacer unos registros akáshicos y la información le dijo que el bebé le salvó la vida en otra vida pasada a su papá. Y ahora su papá tenía que cuidarlo a él como pago de Por agradecimiento. haberle- Oh. Entonces, a veces se pagan así las cosas y esto le salió en un registro pues akáshico. Ujú. Entonces, no sabemos a qué venimos a esta vida, no sabemos cuántas reencarnaciones llevamos, no sabemos cuántas vidas nos faltan, pero lo que sí podemos decir es que es un mar de preguntas y de dudas que no nos va a ajustar a lo mejor 100 vidas para poder saber y conocer por completo. Sin embargo, pues hay que disfrutar lo que tenemos, nada más. Y esto del mundo paranormal, sobrenatural, inexplicable es parte de todo eso. Y este tema de reencarnaciones es súper, súper complejo e interesante. Sí. ¿Qué opinas? Sí, es un tema que yo creo que da para horas y horas y horas de charla. Pero fíjate que estaba platicando con una persona muy cercana conmigo y me decía, no sé si esta es mi 15ª, 12ª, primera, segunda, última reencarnación. No sé cuál es el propósito, o sea, que yo lo tenga así súper claro, no sé cuál es, pero sí tengo bien clara una cosa. La vida que tengo ahorita la voy a vivir y la vivo todos los días. Ujú. Ese propósito se me va a ir revelando conforme yo vaya viviendo y esté contento y satisfecho con lo que estoy haciendo. Claro. Yo creo que eso te ayuda, ¿no? A vivir con la tranquilidad de estoy haciendo lo que me toca. Si siento que a lo mejor no estoy bien, no me siento a gusto, no, a lo mejor pues es nada más como algo empujándome a hacer otra cosa. Entonces, a mí me gustaría pues quedarme con eso, ¿no? De no sé cuál reencarnación sea, no sé si es una reencarnación, pero hay que vivirla. Así es. Ya estamos aquí. Pues qué interesante, Paulina. Pues yo te agradezco mucho que hayas estado aquí para desarrollar este tema. Obviamente nos quedamos cortos. Sí, hay muchísimas cosas de las que hablar. Pero pues sí, también hay que dar espacio para contemplar, analizar y digerir cierta información.
porque si no nos saturamos y está cañón, no avanzamos. Entonces, yo creo que este es un buen tramo de todo lo que pudiéramos aprender o cuestionarnos. Y yo creo que es momento de pausarlo y decir, ¿sabes qué? Vamos a analizar esta información que acabamos de escuchar con Marco, con Paulina, o se une a todo lo que yo he aprendido anteriormente y creo que lo puedo analizar para generarme diferentes expectativas, una forma diferente del mundo y de la vida que estoy viviendo. Y esto que entra en el mundo de lo sobrenatural y de lo inexplicable, porque es también esencia de este podcast. Este tema es impresionante, la verdad. Qué bueno que lo compartí contigo porque me surgen muchas dudas, me surgen más dudas que respuestas. Pero pues yo te agradezco que te hayas dado la oportunidad de poder compartir tu punto de vista y pues esas historias que la verdad a mí me dejaron pensando más cosas y yo creo que al público, a la audiencia también. Entonces pues yo te agradezco mucho. No, pues muchas gracias por invitarme otra vez. Tú sabes que a mí me gusta contar historias, me gusta todo este tema de lo paranormal, lo sobrenatural, pues lo que sobrepasa al ser humano, ¿no? Entonces, yo cuando quieras, aquí puedo andar. Sí, muchísimas gracias, Paulina. Gracias, Marco. Amigos del terror, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Espero de verdad que te haya gustado este episodio, que a mí de verdad me encantó, a Paulina también por lo que veo le gustó mucho. Yo sé que te surgieron dudas, así que, o más bien, dudas y explicaciones también a lo que nosotros no alcanzamos a explicar en el momento, no se nos ocurrió, así que puedes hacerla llegar a nuestras diferentes redes sociales, comentarlo, qué opinas de estas historias, qué casos conoces tú, de las preguntas que hicimos al final, qué explicación das tú, cuál es tu respuesta. Haznosla saber a través de nuestras redes sociales o compártela allí en la caja de comentarios pues, de este episodio. Y pues nada más, quiero agradecerte que te hayas quedado hasta el final del episodio. Espero que tengas una linda noche, cuídate, cuida a los tuyos y espero que tengas sueños aterradores. Hasta la próxima.